Buenas tardes, junto a mi compañero Steven estaremos hablando sobre el artículo Hallazgos hematológicos y complicaciones del COVID-19. Para introducir un poco el tema, el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 fue el causante de la COVID-19, que surgió en Wuhan, China, y rápidamente se expandió hasta convertirse en una pandemia global. Aunque se manifiesta principalmente como una infección respiratoria, se ha demostrado que es una enfermedad sistémica que compromete múltiples sistemas, incluidos el hematológico. La entrada de este virus al organismo ocurre por la unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, generando diversas alteraciones clínicas, especialmente en personas mayores o con comorbilidades. Por eso es importante analizar los hallazgos hematológicos y sus implicaciones en la evolución y el tratamiento de la COVID-19. Hablando un poco de los hallazgos bioquímicos y del hemograma, un hemograma completo en pacientes con COVID-19 revela las alteraciones hematológicas con fuerte valor pronóstico. La linfopenia es el hallazgo más frecuente, que normalmente se encuentra en el 80% de los casos hasta el 96% en los casos más graves, y se relaciona con una peor evolución. Esto se origina por la infección directa de los linfocitos a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ya que estos linfocitos presentan este receptor en su membrana. Asimismo, también se da por apoptosis mediada por citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 2 y la interleucina 7. Al igual también la linfopenia se ve causada por una atrofia del vaso y del timo, y también por una acidosis o una hipoxia. Los pacientes con los linfocitos menor al 20% hacia el día 10 y 12 presentan una enfermedad severa. En cambio, con un 5% del día 17 a 19 presentan una enfermedad crítica. Además, se han descrito otras alteraciones como una trombocitopenia, que en un estudio realizado se presentó en el 36% de los casos moderados y hasta el 58% de los casos graves. Al igual, también la LDH elevada nos indica o nos ayuda a identificar como un daño tisular y también pulmonar. Al igual, la linfopenia en los pacientes nos ayuda a un mal pronóstico. La combinación de la linfopenia, el LDH y la PCR elevadas constituyen un fuerte predictor de evolución crítica, reflejando la presencia de daño sistémico y una respuesta inflamatoria a una tormenta de citoquinas. Ya con respecto a los biomarcadores inflamatorios, han demostrado tener un papel pronóstico fundamental en la evolución de la COVID-19, reflejando la gravedad del proceso inflamatorio y del daño tisular. Según el artículo, la proteína C reactiva se encuentra elevada en el 60 y 80% de los pacientes, y su incremento se asocia con un mayor riesgo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, también un daño cardíaco y una mortalidad, siendo más marcado en los casos severos. Ya la ferritina, cuando supera los 800 nanogramos por mililitro, indica un estado de hiperinflamación y una tormenta de citoquinas, lo que aumenta 3,5 veces el riesgo de desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Al igual, la procalcitonina, aunque suele ser normal en fases virales, se eleva ante infecciones bacterianas secundarias, relacionados con un riesgo de 4,7 veces mayor de la enfermedad grave. Además, este artículo destaca que el incremento de la LDH y la interleucina 6 se asocia con un mayor riesgo de muerte y necesidad de cuidados intensivos, mientras que los niveles elevados de troponina T y el NT-proBNP sugieren un daño miocárdico. Así que, juntando todos estos biomarcadores, nos permite identificar tempranamente a los pacientes con un peor pronóstico y orientar intervenciones oportunas. Ya las alteraciones de la coagulación son una de las implicaciones más relevantes y frecuentes en los pacientes con COVID-19, especialmente en los casos graves. La elevación del dímero D es el hallazgo más constante, y su incremento progresivo durante el curso de la enfermedad se asocia con un mayor riesgo del SDRA, además una coagulopatía intravascular diseminada y una mortalidad. Además, se observan prolongaciones del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activado.
Esto junto con un aumento de productos de degradación de fibrina y en fases avanzadas y un descenso del fibrinógeno y antitrombina. Un estudio citado reveló que las muestras el 71% de esas muestras, los pacientes no sobrevivientes cumplen un criterio de un SID durante la hospitalización. Además, pues estas alteraciones reflejan un estado de hipercoagulabilidad y una disfunción endotelial inducida por la respuesta inflamatoria y por el daño vascular que se genera en estos casos, por lo que se recomienda la profilaxis temprana con un heparina de bajo peso molecular para reducir el riesgo de trombolismo y mejorar el pronóstico clínico. En la parte de donación de sangre y de células madre, tenemos que durante la pandemia de COVID-19 las donaciones de sangre y de células madres hematopoyéticas se vieron gravemente afectadas a nivel mundial debido a las restricciones sanitarias, las cuarentenas prolongadas y el temor generalizado al contagio en esta situación. Esto produjo una disminución bastante significativa en la disponibilidad de plasma fresco congelado, lo que puso en riesgo la atención en pacientes patológicos, con patologías hematológicas, oncológicas o que requieren transfusiones urgentes, y además la demanda de este aumento de forma considerable tanto por la atención de pacientes graves por COVID-19 que presentaban anemia, trombocitopenia o coagulopatías, como por la utilización del plasma convaleciente como terapia experimental en los primeros meses de la pandemia. En cuanto a la seguridad transfusional, hasta la fecha no existen evidencias científicas de la transmisión del SARS-CoV-2 por vía transfusional. Sin embargo, las autoridades sanitarias internacionales pues, llegaron a recomendar implementar medidas estrictas de precaución y estas incluyeron diferir donantes con síntomas respiratorios o con antecedentes del contacto con casos positivos durante al menos 28 días para así mantener esta trazabilidad rigurosa de los componentes sanguíneos, para llegar a establecer unos periodos de cuarentena para las unidades recolectadas y así reforzar estas medidas de bioseguridad, desinfección y ventilación en centros de donación. Por otro lado, estas donaciones de células de madre hematopoyéticas también se vio comprometida debido al cierre de fronteras y la limitación de los transportes internacionales, lo que afectó la logística para los trasplantes halogénicos, especialmente en pacientes con leucemias o síndromes mielodisplásicos. Y pues para llegar a mitigar este impacto se recomendó crioreservar los productos antes de iniciar el acondicionamiento del receptor y realizar una evaluación clínica y virológica exhaustiva tanto para los donantes como para los receptores con el fin de llegar a descartar una infección activa por SARS-CoV-2. En la parte ya del algoritmo, tenemos que el punto de partida es donde todos los pacientes con COVID-19 deben recibir una tromboprofilaxis que pues, generalmente es con heparina de bajo peso molecular. Y desde allí el algoritmo propone dos rutas principales que dependiendo del puntaje de la coagulación intravascular diseminada según todas estas bases. Como primera parte, entonces tenemos que la evaluación inicial se mantiene teniendo en cuenta como un score en la coagulación diseminada. Entonces, cuando los pacientes tienen puntos mayores o igual a 5, se interpreta como una difusión de la coagulación ya establecida y la acción que se le va a realizar es tratar activamente la coagulopatía. Pero en caso de que estos puntos sean menores a 5, es una etapa inicial o subclínica y pues se recomienda monitorear y corregir estos parámetros. Yéndonos hacia la parte de la rama izquierda, donde el score es mayor a 5 o igual, tenemos que los hallazgos típicos son como las trombocitopenias significativas, el PT prolongado, un dímero D elevado y un fibrinógeno bajo. Pero ya en conductas terapéuticas tenemos que vamos a administrar el plasma fresco congelado y plaquetas, también mantener esa tromboprofilaxis para pues llegar a evitar nuevas microtrombosis y reevaluar tras restaurar este equilibrio de factores de coagulación para así iniciar un nuevo profilaxis anticoagulante y monitorear los niveles de antitrombina. Esto más que todo busca es como estabilizar el sistema hemostásico, evitando pues tanto el sangrado como la progresión de trombos sistémicos. Ya yéndonos para la rama de mano derecha, donde el score es menor a 5,
En estos casos, las coagulopatías son incipientes o compensadas, por lo que se decide pues, una intervención según los niveles de antitrombina. Si la antitrombina es menor o igual al 50%, se tienen que evaluar los factores de coagulación, tanto el 1 como el 2. En caso de que esta antitrombina sea menor del 50%, no se requiere una corrección inmediata, pero se indica una reevaluación diaria para vigilar la progresión de las manifestaciones y se reajusta a todo esto. Ya como últimos, ese reajuste tras restauración del equilibrio hemostásico, se reinicia la tromboprofilaxis y si las plaquetas son menores a 50, se administra el plasma frío congelado más plaquetas, pero si son mayor o igual a 50, se debe mantener solamente el plasma y la profilaxis. Eh, Esta estrategia busca más que todo equilibrar la anticoagulación y sin agravar la hemorragia, restaurando todos los niveles de factores y antitrombina antes de mantener esta heparinización. Ya por último, en la conclusión tenemos que el COVID-19 no es solo una infección respiratoria, sino también una enfermedad sistémica con profundas repercusiones hematológicas y hemostásicas. Entre los hallazgos más relevantes se llegan a destacar la linfopenia, la trombocitopenia y la elevación de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, y todo con un importante valor pronóstico, y pues estas alteraciones llegan a reflejar una respuesta inflamatoria desregulada, daño endotelial y activación del sistema de coagulación que puede evolucionar hacia una coagulopatía intravascular diseminada, y en el estudio de este caso resalta la importancia de un monitoreo hematológico constante, el uso oportuno de la tromboprofilaxis y la colaboración estrecha entre el laboratorio clínico y el equipo médico para identificar de forma temprana las complicaciones hematológicas y mejorar el desenlace que tienen los pacientes con COVID-19. Muchas gracias por escucharnos.